Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, domingo 6 de junio de 2021. Bienvenidos a Estado Nacional. Connie, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. ¿Qué tal? Es una forma de decir, porque no estamos del todo bien, estamos viviendo momentos muy difíciles. Muy complicados nuevamente, el coronavirus está marcando la agenda y la preocupación, ¿cierto?, de los chilenos. Tenemos récord de contagios activos, tenemos también una ocupación de camas UCI muy alta y también varios rezagados, cientos de miles de rezagados en el proceso de vacunación. De todo eso vamos a hablar en los próximos minutos con el ministro de Salud, Enrique París, que ya se encuentra en nuestro estudio. Y hoy también estaremos con un ojo puesto en Perú, porque son horas de definición. Recién salieron conteos en boca de urna, que son bastante fiables según uno revisa la historia hacia atrás, pero dan por los pelos un poquito arriba Keiko Fujimori sobre Pedro Castillo, pero probablemente en el transcurso del programa vamos a ir a Perú si es que la OMPE, que es un poco el CERVEL nuestro, claro, da los primeros conteos ya oficiales, pero está muy reñida la elección en el Perú. Y con nuestro panel también tenemos varios temas que conversar. Los proyectos de retiros, de cuarto retiro y 100% de retiro de los fondos previsionales. La crisis que dejó en la derecha la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Aquí comienza Estado Nacional. En las últimas semanas hemos tenido un aumento en la incidencia y un sistema hospitalario muy exigido. Debemos implementar aproximadamente entre 50 y 100 camas más. Las personas en comunas en cuarentena podrán usar su pase de movilidad solo dentro de su propia comuna. No se puede atribuir al pase de movilidad el aumento que hemos tenido en las semanas anteriores. Todas las vacunas pueden presentar algunos efectos adversos y no va a haber ninguna persona que tenga la vacuna AstraZeneca que no va a tener una segunda dosis. Ya estamos aquí en el estudio con el ministro de Salud, Enrique París. Ministro, muy buenas noches, gracias por estar aquí en momentos tan complicados en que la gente tiene tanto interés de conocer su versión de los temas. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Connie. Buenas noches, ministro. Llevamos 3 días, no el día de hoy, ¿cierto?, porque la cifra fue un poco más baja, pero llevamos 3 días sobre los 8.000 nuevos contagios diarios. Ayer se alcanzó, de hecho, la segunda cifra más alta de toda la pandemia. Hoy solo quedaban 30 camas UCI en la región metropolitana. ¿Qué pasó, ministro? ¿De quién es la responsabilidad o la culpa? ¿Fue culpa del Día de la Madre, las elecciones del 15 y 16 de mayo, el fin de las cuarentenas en la región metropolitana o el pase de movilidad? Bueno, la verdad es que la culpa es del virus, en primer lugar, pero también es probable que tenga que ver la mayor circulación de la cepa brasileña. Hoy día o mañana va a salir un artículo de Tomás Pérez Acle explicando eso muy bien. Hablé con él, de hecho, hoy día. También, obviamente, el aumento de la movilidad. Aunque el aumento de la movilidad, según los estudios de la Universidad Diego Portales, que es el que hace un estudio bien acabado, permite demostrar que hay aumento, pero no permite correlacionar eso con el aumento de la circulación viral. Sin embargo, nosotros lo que observamos, porque veníamos bajando levemente y de repente aumenta, y aumenta fundamentalmente porque aumenta la positividad. Obviamente la positividad indirectamente indica que van a haber más casos, y porque comenzamos a hacer más test. En este momento nosotros estamos haciendo más de 82.000 test diarios, hasta 84.000 test hemos hecho, porque agregamos al test de la PCR el test de antígeno, que es mucho más rápido, está listo en 1 hora y media, y eso hizo aumentar inmediatamente el número de casos, porque la positividad de ambos, incluso de la PCR, va disminuyendo, y eso como que me tranquiliza un poco. Hoy día me preguntaban aquí, antes de entrar al programa, la positividad de Punta Arenas, por ejemplo, de la PCR, es del 3,5%, 3,54%, y la positividad nacional de la PCR es del 8, va a ser mañana, 8,4%. O sea, la metropolitana, sin embargo... O sea, lo que usted está diciendo, ministro, para entenderlo bien, es que en gran parte la razón de que estemos en este pic, porque estamos nuevamente, ¿cierto?, en un pic de contagios, se debe a que estamos buscando más y haciendo más test. ¿No es eso relativizar de alguna manera la gravedad del momento? No la quiero relativizar de ninguna manera. Todo lo contrario, y quiero que la gente entienda que hay que preocuparse mucho, porque
no puedo relativizar si tengo las unidades de tratamiento intensivo llenas. Sí. El promedio de ocupación de camas en este minuto a nivel nacional para mañana es del 96%, igual. Estuvimos en el 97, ahora bajamos al 96, no es ningún consuelo. Por lo tanto, sabemos que están ingresando más pacientes a la UCI. ¿Y quiénes ingresan? Gente joven. Y por eso es que también estamos haciendo esa campaña especial. La próxima semana vamos a vacunar durante 3 días solo a los rezagados, que son más de 800.000. Y esos rezagados, que deberían haberse vacunado en algún momento, son los que están ingresando a las unidades de cuidados intensivos. No, yo creo que la cepa brasileña, que es mucho más contagiosa, está influyendo probablemente la mayor movilidad, aunque no se pueda demostrar claramente. Yo no sé si el Día de la Madre o no. Las elecciones yo creo que no. Claramente se ha demostrado que nunca después de las elecciones hemos tenido mayor movilidad, Ministro, mayores contagios. Si uno mira, depende de qué mire, ¿no es cierto? Pero tenemos más del 54% de la población objetiva vacunada con las 2 dosis, o 44% si es que es la población nacional, depende de qué. Sí. Pero estamos arriba a nivel mundial. Entonces uno dice, nos tendremos que acostumbrar o tendremos que asumir que la vacuna que mayoritariamente nos estamos poniendo es una vacuna que tiene virtudes o tiene sus ventajas o fortalezas, a lo mejor en evitar hospitalizaciones, pero tiene una debilidad evidente en evitar contagios. ¿Usted lo asume? Si nos comparamos con Israel y con Inglaterra, que cuando lograron el 75% de la vacunación con la primera dosis, mostraron una caída en los contagios y en el ingreso a los hospitales. Sin embargo, usaron otras vacunas. Sí. Nosotros todavía no Israel, llegamos... Pfizer. Sí, principalmente. Nosotros todavía no llegamos al 75% con una dosis. Pero vamos a llegar esta semana. Y yo estoy seguro, porque el R también está bajando, la positividad está bajando, yo estoy seguro que aproximadamente el 15, en una semana más, vamos a observar un cambio. Me está diciendo, Ahora, ministro, que estamos en la meseta alta, porque si uno mira cifras, Estamos en una efectivamente, meseta alta. en los casos nuevos, los 7.200, llevamos, si revisamos promedios móviles semanal, o sea, promedio diario de semana móvil, estamos hace 5 días estacionados muy alto, Sí. pero estacionados los 7.000, 7.200. Usted nos está diciendo, y le quiere decir a la gente que estamos en la parte alta, estamos en el pic, yo alto, creo... o que puede haber más aún. No, yo otras veces me he equivocado y lo reconozco, porque una vez dije que me explicaran cómo habían calculado de los 8.000 y llegamos a los 8.000. En 2 días. Claro. Por lo tanto, lo que pasa es que yo no soy el que hago los cálculos. Obviamente que hay un montón de asesores Sí. que trabajan en ese tema y no es fácil hacer el cálculo. Por eso también llamo a otras personas. Nosotros pensamos que estamos como dices tú, en una meseta alta en este minuto, pero la señal que me da la PCR y la positividad del test de antígeno me hace pensar de que va a comenzar a declinar esa ¿Cuándo, cantidad ministro? de... ¿Cuándo empieza a declinar desde esta meseta alta en que estamos? Yo creo que el 15, como dije, y se lo he dicho al presidente, es probable que ya tengamos un efecto más claro de la vacuna. Y me voy a referir a la duda de la vacuna. Sí. La vacuna es muy buena. Y acaba de salir un artículo en La Tercera hoy día, donde en un pueblo de Brasil, no sé si lo alcanzaron a Sí, leer, sí. vacunaron en forma masiva. Cayó al tiro el contagio, no hubo más entradas a los hospitales. Se usó la misma vacuna, la Sinovac. La ventaja que tiene Sinovac es que es el virus completo, por así decirlo. Las otras vacunas tienen parte del virus. Yo creo que es una buena vacuna, sin embargo la diferencia es que probablemente con una dosis tiene diferencias con otras vacunas, pero con las 2 dosis tiene el mismo efecto. O sea, tú al colocarte las 2 dosis 14 días después, tienes el mismo efecto. Y Pero no tiene la misma organización- efectividad en detener el virus, que era lo que preguntaba Matías. O sea, ministro, uno dice... Las vacunas Y le quiero preguntar no directamente, tienen- porque lo que uno ve es que efectivamente es muy efectiva en detener las muertes. O sea, si alguien Así se es. contagia, lo más probable es que no se muera, Sí, así es. ni tampoco Ingresa a la termine, UCI. ¿cierto?, ingresa en la UCI. Así y eso es. es importantísimo. Así es. Pero da la impresión, por los números, que no detiene la cadena de contagios. De hecho, hay quienes sostienen, Juan Carlos Said, digamos, esta semana dijo que con esta vacuna se deberá vacunar al 100% de la población para lograr efectos reales y tener inmunidad de rebaño. La ¿Es Organización así? Mundial de la Salud aprobó esta vacuna, que estén vacunados con Sinovac, que es una noticia para nuestros compatriotas, puedan poder viajar a España. Les va a servir el pasaporte que ellos están haciendo para la Unión Europea. Ninguna vacuna
es capaz de ser efectiva, muy efectiva o 100% efectiva para la transmisión del virus, o sea, para el contagio, ninguna. Esta vacuna, según el estudio inicial que se hizo en Brasil, demostraba sobre el 50%, después otros estudios, y los que hicimos acá con Rafael Arao, demostraba más del 60% de ventaja para evitar el contagio, pero ninguna vacuna evita el contagio. Por eso que nosotros hemos dicho, el mismo Said ha dicho que somos exitistas, y él ahora dice que la vacuna no es efectiva para evitar el contagio. Nosotros nunca hemos sido exitistas, todo lo contrario, hemos dicho que hay que mantener la mascarilla, hay que mantener el lavado de manos, el distanciamiento físico, respetar el toque de queda, en fin, porque la contagiosidad, o sea, la posibilidad de transmitir el virus no disminuye de forma llamativa. Ministro París, no está del todo claro el universo de personas que hoy día están en camas UCI. ¿Qué porcentaje de esas personas está vacunada? No, eso está claro. Al revés, el 80% de los que están en UCI no están vacunados, desgraciadamente. ¿Ninguna de las dos dosis? No, algunos tienen una dosis y algunos no completaron obviamente su esquema, pero el 80% de los que no tienen su esquema completo o no tienen vacuna están en la UTI. Eso lo presentamos hace pocos días atrás en el punto de prensa y aquí está muy claro. Además coincide también con los casos sintomáticos. El 76% de los sintomáticos no está vacunado. Ya, pero eso significa, y el 75% de los confirmados no está vacunado. Sí. Eso significa que hay un 20% de las personas que están en la UCI o que han llegado a la UCI que están vacunadas. Que sí están vacunados dos veces, con las dos vacunas. Sí, puede ser. Ya, es que eso es un porcentaje que no es menor. Pero esas personas no están enfermas solo porque tienen la vacuna. O sea, no, la vacuna los defendió del coronavirus. Pero si esa persona tenía un cáncer, tenía un infarto cardíaco, tenía una obesidad mórbida, tenía una hipertensión arterial, una diabetes descompensada, ingresa a la UCI, o era fumador, ingresa a la UCI por la enfermedad concomitante, más el coronavirus. No digo que el coronavirus no actúe, O sea, pero no es lo mismo. Está con coronavirus, pero No es una no persona lo llevó sana. el coronavirus a la incubación. No, lo llevó el coronavirus probablemente, pero el coronavirus actuó sobre un terreno abonado, o sea, sobre una persona que no está sana. No es una persona sana. Solo para completar esas cifras que usted dice, es cierto que las entregó el otro día efectivamente en la conferencia, pero ¿por qué no se hace como algo sistemático, ministro, que se entregue en todos los días, digamos, por ejemplo, el número de contagiados, de internados en la UCI y de fallecidos, pese a estar vacunados con las dos dosis, como lo hace, por ejemplo, Israel, que lo hace así? Ya lo hicimos una vez y lo vamos a seguir haciendo 2 veces por semana, tal como lo prometió el doctor Rafael Arao, quizás de las mejores campañas que hizo la presentación. Quizás puede ser una de las mejores campañas para incentivar a la gente que se vacune. El doctor Duñac también lo ha presentado. De hecho, nosotros presentamos también un cuadro que es, no sé si lo tengo acá, pero que es muy llamativo. Voy a aproximar las cifras, pero si tú estás vacunada o si no estás vacunada, al revés, tienes 4,7 veces más posibilidad de caer a la unidad de cuidados intensivos que si estás vacunada. Tienes 3,7 posibilidad de morir si no estás vacunada. O sea, la vacuna protege evidentemente de morir, de ingresar a la UCI. Si uno mira en la conformación de los pacientes UCI con COVID hoy día, vemos que desde el 24 de mayo en adelante, de manera preocupante y sostenida, ha venido aumentando la población de 70 años o más. ¿Tiene alguna explicación para eso, ministro? Porque fue cayendo durante mucho tiempo. Sí. Cifras oficiales de ustedes, las estoy revisando hace muy poco. No tengo clara esa curva. No es así. Las cifras oficiales. ¿Los de 70 años y más? Sí, está con 440, 400... Lo tengo acá porque... Desde el 24 de mayo. Está bien. Los de 70 y más yo no tengo la impresión de que estén ingresando más a la UCI, Matías. Venía bajando y desde el 24 de mayo empieza con 390 y hoy día están 430, 440 aproximadamente. Aquí tengo la curva. Los mayores de 70 años, que es la curva azul, está prácticamente plana. Hay una levísima como aumento, pero son... No, por eso le preguntaba si obedece a algo en particular. No. Porque hay una pequeña alza. Los que sí han aumentado enormemente son los menores de 39 años. Sí, pero eso viene es la curva azul. Siempre la muestra Duñac, ahí tenemos 723 pacientes menores de 39 años en la UCI contra 439,
mayores de 70. Ministro, sí, tú tienes razón, ha habido un leve aumento, Sí, pero no es un aumento y en lo que importante. sí ha habido un aumento significativo... Probablemente son no vacunados. Ya. ¿Usted cree que no? Por eso quería preguntarle si usted Ya. tenía antecedentes. No probablemente, es casi seguro que son no vacunados. Ministro, en las cifras que sí han tenido un aumento significativo son las cifras de muertos. Sí. Si comparamos, si el año pasado murieron 16.800 chilenos por COVID, este año ya van más de 12.000 y según varios viene lo peor todavía. O sea, si vemos el promedio mensual, por ejemplo, de este año es 2.444 muertos, mientras que el año pasado fue de 1.682. ¿Cuál es la explicación, pensando de nuevo en que con la vacuna lo que se debiera frenar precisamente es la muerte por COVID? Y Sí. las cifras dicen que solo han aumentado. Sí, En pero en 5 también, meses llevamos el 66% de pero los muertos del año también pasado. han aumentado los casos. Sí, Por claro. lo tanto, si tú calculas la proporción de gente que ha fallecido en proporción al aumento de los casos, ustedes La mismos tasa dijeron menor. que habíamos tenido, la tasa bajó. Tenemos una letalidad de 2,1% ahora, mucho más baja que al inicio de la pandemia. Claro, Eso- pero esto igual significa, ministro, porque o sea, si uno lo estira como en promedio, que aquí eran todos los pasajeros y nos acostumbramos Lamentablemente a que se sí, muriera sí, tanta gente. Lamentablemente sí, lo reconozco, es terrible y lamento, digamos, y acompaño a las familias que han perdido personas, pero los casos han aumentado tanto, ustedes mismos lo han dicho, el 9 de abril 9.171 casos, no se me va a ir, que la letalidad al fin ha ido bajando, porque si tú tienes más casos, un universo mayor de gente infectada, y obviamente también tienes un aumento pero menor de la gente que muere, la letalidad baja, y la letalidad está más baja que al comienzo de la pandemia, está en 2,1. Ministro, se me dio un tema de la vacuna atrás porque ustedes están con una campaña fuerte de que los 800 y tantos mil personas entre 29 y 49 años, me parece que es el segmento, hay 800.000 personas que tienen acceso gratuito a una vacuna y no se la han puesto, y Así esos es. son los que terminan más graves. Así es. Y ustedes quieren que vayan, pero ¿qué incentivos van a poner ustedes? ¿Tienen pensado, como en otras partes del mundo, que hay desde cervezas, como dijo Biden, lo dijo textual, Bueno. hasta, no sé, hasta otros incentivos en plata en otros países del mundo? No, plata no, pero... Y segundo, disculpe, ¿por qué frenar? Porque estaban bajando progresivamente, frenen en los 23 años para priorizar este segmento que se quedó rezagado y que no dejar libre. Todo quien se quiere ir a vacunar, vaya a vacunarse. ¿Y cómo logras eso si las vacunas no llegan masivamente a Chile? Las vacunas llegan por embarques. No llegan millones de vacunas, ni tenemos millones de vacunas guardadas. Esa es una pregunta que siempre nos hacen. ¿Por qué no abren todo? Creo que Said también lo dijo. Sí. Es muy fácil decir eso, pero las vacunas, los productores no las entregan en forma masiva. Nos llegan 450.000 dosis de vacunas, Pfizer por ejemplo, una vez a la semana, nos llegan 2 millones de Sinovac y estamos poniendo 900.000 dosis de vacunas al mes, a la semana, perdón. Entonces, claro, si tuviésemos todas las vacunas aquí guardadas, las 40 millones, lo podríamos hacer. Pero me pregunta, pero ¿por no qué se puede priorizan? hacer. ¿Por qué priorizan rezagados versus menores de 23? Porque los rezagados son los que están cayendo a la UCI, pues. El segmento por las etario más. edades, claro. Obviamente que nos costó hacer esa estrategia, pero nos dimos cuenta que si no vacunamos a los rezagados, vamos a seguir teniendo más pacientes que ingresan a la UCI. Obviamente que vamos a vacunar a los de 22, 21, 20. Nosotros habíamos dicho que a fines de junio íbamos a tener El 80. esa última semana Sí. a los de 18. Vamos a llegar mucho antes. Vamos a cumplir antes la meta de vacunar a los de 18 años y después, si Dios quiere y si podemos, vamos a vacunar entre 12 y 17 años, porque ya Están los planes. Pfizer están se aprobó eso en Estados Unidos y en Chile se va a someter, o sea, se sometió al escrutinio del ISP. Ministro, el ex ministro Jaime Mañalich esta semana dijo que es muy probable que lleguemos a los 10.000 casos diarios este mes de junio. ¿Usted coincide con eso? En este momento, para mañana tenemos menos de 7.000. Ya, pero es lunes. No lo veo, pero no me atrevo a hacer ese tipo de pronósticos ni a favor ni en contra. Yo tendría que tener las cifras en la mano y cuando sospeche eso decirlo, pero en este momento no lo veo, afortunadamente. Ya, y le pregunto... Nosotros estamos viendo todos los días, de hecho ayer tuvimos una reunión larga, todos los días el tema de la cantidad de casos, de las PCR, de las test de antígeno, y por este minuto no lo veo así. Lo que sí,
la ocupación de camas va a seguir alta. Eso. ¿Y van a ¿Por ser qué? suficientes las 4.500 Por- camas o tendremos que llegar a las 5.000? Porque las camas se ocupan 14 días o 10 días después del pic. No, yo creo que vamos a tener que seguir haciendo el esfuerzo para tener más y más camas. 5.000 De camas, hecho, ¿usted de cree que hecho vamos a el tener que Flix llegar? Wellness ayer abrió casi 10 camas nuevas. Las clínicas Santa María y Dávila han hecho un esfuerzo gigante. La Dávila va a transformar una parte entera de la urgencia en camas UTI y otros hospitales, sobre todo el San Borja, que se quemó, pero ya lo arreglamos. La Posta Central, el Hospital Metropolitano van a estar dedicados exclusivamente a camas COVID. Solo para terminar esta parte acerca de lo que viene y de los contagios, como evaluación, ministro, cuando uno ve, digamos que da la impresión que peor en todo que hace un año atrás cuando creíamos que estábamos en el pic. No es así. Quiero preguntarle, porque Hace un tenemos año más atrás, contagios. Hace un año atrás hacíamos 2.000 exámenes de PCR. Y si tú ves la curva de hace un año atrás, la cantidad de fallecidos que habían en relación a la cantidad de infectados era muchísimo mayor que ahora. Muchísimo No mayor es que ahora. hoy día, finalmente, lo único que cambia es que se esté muriendo más gente joven. En cambio, el Eso- año pasado eso se sí, moría eso más sí. adultos mayores. Efectivamente. Pero hoy día, vuelvo a decir, estuve conversando con Tomás Pérez Acle. Aquí la cantidad de infectados, el número de totales, debemos informarlo siempre, debemos seguir Sí. informándolo. Pero lo que ustedes me decían, ¿por qué no informan los que mueren en la UCI sin vacuna, por ejemplo? Y vamos a tener que dedicarnos más a eso, o sea, insistir en el tema de los que mueren sin vacuna, de los que entran a la UCI. Eso nos debería preocupar más que la cantidad global de infectados. Si nosotros nos comparamos Pero con tenemos otros países, récord de contagios activos hoy día, es récord. La información que sí, tuvimos hoy eso- día. Ahí eso- hay un récord que sí. es el récord en toda la pandemia. 39.000. es indudable. La cantidad de camas ocupadas también, 97%. También. Hemos tenido otros momentos en la pandemia. Y el récord de contagios, el número de ayer fue el segundo más alto de toda la pandemia después del 9 de 3 abril. días Sí, consecutivos. sí. Muy alto. Por 3 eso le días pregunto, tuvimos más ¿qué de es lo que está 8.000. mejor? 3 días más de 8.000. Por eso mi pregunta es, ¿qué es lo que está mejor? Está mejor que somos el tercer país del mundo con la tasa más alta de vacunación. Y si no Pero eso tuviésemos no la ha vacuna... disminuido, no ha hecho No. disminuir ni los contagios ni las muertes. pues, Pero, ministro. pero veamos la parte positiva. Si no hubiésemos vacunado, lo dijo Miguel O'Ryan ayer, tendríamos 25.000 casos diarios. ¿Cuántos casos tienen los países vecinos? Un país vecino tiene 40.000 casos diarios, otro tiene 39.000 casos diarios. Y tienen las UCI igual de completas y con una mortalidad muchísimo más alta que nosotros. Perú tuvo que reconocer ahora que tenía 130.000 muertos. Tuvo que porque triplicar. porque no seguía, digamos, no informaba... Ministro, respecto de lo que le preguntaba la Connie, las camas, vamos a llegar a las 5.000 camas, vamos a poder. Usted nos mencionó varios hospitales. Usted durante la semana con el subsecretario de Uñac hicieron una explícita mención a 3 clínicas privadas. Sí. Indisa, las de la Cámara Chilena de la Construcción y ayúdeme usted con la tercera que era, bueno, el grupo más médica. el Grupo Más Médica. La pregunta que me quedó a mí como televidente, que ¿está llamándole la atención a los otros? ¿Qué pasa Buena con los pregunta. Una Bueno. forma positiva de decirle, ustedes qué bien están, diciéndole, ¿y ustedes cómo se ha comportado hoy? Porque una de las fortalezas del proceso, nos han dicho al menos, la integración público-privada. Sí. ¿Cómo se están comportando hoy No, día en general, reconversión de camas no, las clínicas privadas? En general se han comportado muy bien. Y la integración público-privada ha funcionado muy, muy bien. Se ha logrado aumentar el número de camas de forma fantástica, diría yo. Sí, antes habían 1.200 o 1.300 camas de UCI en Chile, ahora tenemos más de 4.000 camas. Es un esfuerzo gigantesco que se debe justamente a la integración público-privada. Y de ahí sale justamente mi deseo de que hagamos una reforma al FONASA, porque eso ha demostrado que nosotros podemos tener, y la reforma a la ISAPRES que acaba de salir, que no le dieron ni bola, las ISAPRES no pueden aumentar el valor de sus precios ahora. Salió en todas partes, ministro. No. El 2020 y el 2021 está congelado. No, salió equivocadamente porque dijeron que era durante la pandemia. Y no es así. Ministro, fue un es una tirón ley que de- va a servir para siempre. Fue cuando nombró solo a 3 de 20 que habrá, 25. ¿Es un tirón de oreja porque ustedes esperan más de las otras Bueno, el clínicas? doctor Duñac estimó necesario dar esa señal. Ministro, a la semana de implementado, usted mismo tuvo que echar pie atrás, básicamente, y anunciar restricciones al pase de movilidad. Quiero preguntarle si fue equivocado el momento en que lanzó el famoso pase de movilidad, pensando también que hubo al menos 10 sociedades médicas
que estuvieron en contra, que dijeron que se debía suspender. ¿10 sociedades médicas? 10 sociedades médicas No fue así. fueron las que publicaron la ley después. 6 sociedades médicas fueron las que firmaron con el Colegio Médico y me di el trabajo Sí. de buscar de las 6 cuáles estaban en Asocimed, cuáles estaban en la Academia de Medicina y solo 3 de ellas estaban o en la Academia de Medicina o en Asocimed. Ya, o sea, la usted- carta está usted no firmada lo- por 6 sociedades usted no lo médicas. considera No quiero decir eso, pero también cuando dice el Colegio Médico recibió el apoyo de todas las sociedades médicas, no es verdad. Hay 37 sociedades médicas en Chile, de las cuales firmaron 6 y de esas 6, solo 3 están inscritas como corresponde en la Academia de Medicina. ¿Cómo fue? Déjeme preguntarle, solamente volver al punto inicial. ¿No cree que fue un error porque hubo Sí, yo reconozco los La errores. oportunidad. ¿La oportunidad? Yo reconozco los errores y cuando hay error nosotros cambiamos. Y por eso es que hicimos un cambio y el pase de movilidad en regiones o en comunas donde hay cuarentena no se puede usar para salir de esa comuna. Uno puede usarla en la misma comuna, pero no puede salir a comunas en cuarentena, que fue el gran cambio que hicimos. Pero Y con este tampoco escenario, puede ¿usted no viajar. cree que habría que aplicarlo o más restrictivamente o suspenderlo Pero, Connie, hasta que estemos nuevamente en un pero buen eso, momento? siempre que me demuestren que el pase de movilidad es capaz de aumentar los casos. Y eso no, eso ha no sido se ha demostrado. demostrado? Por supuesto que no. ¿Quién lo ha demostrado? No, le quiero preguntar a usted. Usted No, debe tener las cifras. no se ha porque demostrado. el No se ha sistema, demostrado. en el sistema saben además, quién tiene ningún pase de cambio- movilidad, quién es Ningún vacunado. quién no. cambio se demuestra antes de 14 días. O sea, si el otro lunes tenemos un aumento, probablemente vamos a tener que decir, a lo mejor fue por el pase de movilidad. Pero eso hay que demostrarlo. Ministro, Y lo de las sociedades me molestó mucho porque dicen siempre lo mismo. El Colegio Médico recibió el apoyo de las sociedades médicas. No es así. Eran 6 sociedades ¿Pero qué médicas. expertos le recomendaron que sí era el momento para el pase de movilidad? Los que trabajan con nosotros en la mesa COVID, donde está el presidente, varios ministros. Pero me puede dar el nombre, de ministro, Salud. porque hemos escuchado todo el Bueno, tiempo que hay... Rafael expertos que le Arauz recomendaron. trabaja con nosotros, Sí. la doctora Daza trabaja con nosotros, el doctor Duñac está en la misma mesa, Ya, yo pero estoy en esos la son misma ustedes mesa. mismos, pues, ministro. No hay expertos que no estén, ¿Y digamos... ¿Por qué ningunean a No, los no estoy expertos ninguneando, del estoy diciendo que ministerio? ustedes son las autoridades. Siempre dicen los expertos están fuera. Eso, bueno, yo he conversado con todos los ministros de salud de toda Latinoamérica, siempre los expertos están fuera Ahora, del gobierno y los que están dentro del gobierno el no saben comi- nada. El pase de movilidad, además, aumentó la vacunación en forma pero impresionante. O sea, en una semana colocamos 900.000 dosis de vacuna una vez que se lanzó el pase de movilidad. Esa es la parte buena también del pase de movilidad. Ministro, lo que es objetivo es que el consejo asesor que tienen ustedes, que hay ¿Consejo gente asesor? que... Sí, les dijo que, yo lo leí textual, que era buena la medida Sí, del pase de así es. movilidad, pero cuando los casos estén estabilizados o Lo reconozco, bajando, lo reconozco. aquí se daba subiendo. Lo conversamos con el doctor Erazo, estuve en una reunión con ellos y es así. Ellos encontraron que era muy bueno, incluso pusieron las mismas medidas que nosotros pusimos, que pudieran Sí. salir los papás con los niños. Lo vi, en fin. lo vi. Pero la oportunidad no equivocada. era la oportunidad de hacerlo. ¿Y por qué no le hizo caso? frenarla y volver dos semanas después? Porque el incentivo a vacunarse igual iba a estar. Es decir, si usted se vacuna, va a poder moverse más. Pero no Sí, todavía, pero sí. vacúnese por mientras. Sí. Bueno, es por eso que retrocedimos un poco, porque reconocimos que a lo mejor había que retroceder en ese punto, pero nosotros pensamos que es un estímulo muy poderoso para vacunarse y la misma Organización Panamericana Sanitaria ha reconocido que fue una medida estimulante para el tema de la vacunación y para dar más libertades. Ahora, nosotros hemos insistido también que el pase de movilidad no significa que tú no puedas o no dejes Ah, no, claro. las medidas. O sea, tienes que usar mascarilla, tienes que usar distanciamiento, lavado de manos, etcétera. ¿Podría haber una revisión del pase de movilidad o anuncio de nuevas restricciones Siempre, mañana lunes, siempre. que tiene el informe No, presencial? No creo que mañana lunes hagamos eso, pero siempre estamos dispuestos, y el presidente lo ha dicho, a hacer cambios en el paso a paso, en el pase de movilidad, en cualquier medida que nosotros tomemos. Si observamos que no está funcionando adecuadamente, obviamente que estamos dispuestos. Al pasar mencionó el R, que está bajando. Eso es muy interesante. El R es la tasa de contagio. Cada persona, es. ¿a cuánto se está contagiando? Así ¿Cuánto está el R en este momento? En este momento está cerca de 1, afortunadamente, y llegando a 1. Por lo tanto, ¿Llegando a la baja o llegando...? a la baja. O sea, ¿viene de casi 2 en algún momento? Sí, lo vimos ayer, llegó a casi 2 y está bajando rápidamente. Por ejemplo, en Punta Arenas la tasa de positividad de la PCR es del 3,5% y el R es bajísimo. En Atacama pasa lo mismo. En los lugares,
Magallanes tenemos al 80% de la población vacunada. Por eso yo tengo esa esperanza que cuando tengamos más del 75% con una dosis, vamos a tener bajas ¿Qué significativas. embarques vienen, ministro? Usted dice, ¿Perdón? no tenemos todas las vacunas que quisiéramos todavía. ¿Qué embarques vienen esta semana? Vienen 3 embarques más de Pfizer-BioNTech de 450.000 dosis cada embarque. Cada uno. Sí. Ya, perfecto. Más CanSino que se repite y pronto se va a aprobar... ¿CanSino se repite con 300.000 unidosis? aproximadamente. O sea, 1.300.000. No tengo la cifra exacta. La ventaja de CanSino es que es una sola dosis. O sea, tú pones Sí, las sí. 300.000 Unidad. y aumentas los de 1 y los de 2 dosis al tiro. Y esta próxima semana se va a presentar Johnson y Janssen al DSP. Ministro, ¿y cuándo empieza la vacunación o cuándo podríamos empezar a vacunar a los niños, a los menores, entre 12 y 16 años? Bueno, a mí me gustaría que primero terminemos de vacunar a los de 18 Sí. y de ahí en adelante, si podemos Pero más o hacerlo, menos, lo ¿tiene vamos a una hacer. estimación de cuándo podría ser Nosotros eso? habíamos calculado que después del 15, pero yo creo que va a ser más tarde. Después del 15 de junio, pero usted cree que va a ser más Yo tarde. creo que va a ser ¿Debieran más tarde volver los niños a por clases presenciales? Por estos 3 días de rezago que vamos a... Perdón, por estos 3 días que vamos a ocupar para vacunar a los rezagados. Ministro, ¿y debieran volver los niños a clases presenciales o debiera esperarse hasta que estén vacunados? Ese no es mi tema. Yo creo que ese... No, sí, pero desde el punto de vista sanitario. No, yo creo que eso tenemos que conversar con el ministro de Educación. Oiga, ministro, antes que se nos acabe el tiempo. No importa. La semana pasada usted terminó molesto con los periodistas el día que llegamos a los 8.000 casos, que usted, más allá de la discusión, digamos, de que usted había puesto en duda los 8.000 trato de casos. no ponerme molesto ya con los Ya, periodistas. pero ese día ya me se lo le hicieron vio- ver cuando ese día se le tuvimos vio, los 9.000. exactamente, ese día se le vio especialmente molesto y después al final además usted se emocionó cuando nombró a su prima. Mi pregunta es, ¿qué le pasó? ¿Le pasó la cuenta, la tensión, la presión? ¿Qué le pasó, ministro? Todo junto y más. Bueno, más? Francisco Vidal la semana No, yo pasada voy a- que decía, yo- comprendan la presión que significa Yo- el que ha tenido... Yo voy a cumplir un año como ministro Sí, de pues el Salud. 13 de junio El salió 13 de Mañalich. junio, que era el día que tuvimos más casos en la primera ola. Así que espero que el 13 de junio o el 14 comiencen a bajar los casos nuevamente, por eso hemos dicho el 15. No, es una suma de cosas, Connie. Yo creo que, bueno, también me critican cada uno, interpreta las cosas a su manera. No sé, fue una cosa que me ocurrió en ese minuto, yo no sé por qué, porque uno recibe tantos ataques injustos, tantas cosas que ni siquiera saben lo que está pasando a veces. Y hay gente que me escribe cosas positivas, hay los periodistas también. Nombré a la María Inés Sáez, nombré a la Gloria Stanley, en fin, porque es gente que siempre me está dando cosas positivas. Me dice que bueno, ánimo, fuerza. Y por el otro lado estoy diciendo, no, a Carlos Saída, al otro, que todo lo encuentran malo, todo malo. Entonces, obviamente que fue como un shock, fue como un ¿Y el golpe. presidente cómo encuentra su trabajo? Con el presidente me entiendo excelentemente bien. De hecho, él disfruta las reuniones, yo creo que tenemos con él cuando discutimos todo el manejo de la pandemia. Le gusta que le informemos de las vacunas, de esto, del otro, de la evolución en otros países, en fin. ¿No se molestó porque los ventiladores de la CPC no estaban funcionando? No. Ya. No, yo creo que ahí los ventiladores funcionaron, Connie. Cumplieron su objetivo, salvaron montones de vidas, funcionaron muy bien. Pero son máquinas que tienen una vida media útil y que cuando tú no tienes repuestos no las puedes seguir usando. Y costó un poco conseguir los repuestos, pero los ventiladores, yo le agradezco a la CPC, le agradezco a Juan Sutil toda su labor, cumplieron su labor, salvaron miles de vidas. No, de ninguna manera. Ese tema lo dimos por superado. Ministro El Enrique presidente París. tiene buen humor, va muy preparado, él recibe los mismos informes, se los lee, los subraya y la ¿Y él reunión... estuvo de acuerdo con el pase de movilidad? La reunión es animada. Estuvo de acuerdo. ¿Era más entusiasta que usted? ¿Con el pase de movilidad? Sí. No, igual de entusiasta. De hecho, él me tuvo que convencer en algunos aspectos. En temas sanitarios, ¿quién tiene la última palabra? Porque el presidente es el presidente de la República, pero usted es la máxima autoridad sanitaria del país. Entonces, y él En general, sabe del dicho en menos general, que él me los médicos. pide a mí que decida. De hecho, ese día me pidió a mí que decidiera el tema del pase de movilidad. No es verdad que es economía, o es el presidente, o el segundo piso, no sé quién, el que toma las decisiones. A propósito de eso, quizás la pregunta iba por ahí. Dentro del grupo hay 2 especialistas en cifras, en números, que sí trabajan en la moneda. Y ellos también forman parte de la mesa social. Pero ellos, ¿qué es lo que hacen? El informe, van leyendo las cifras, van informando, pero las decisiones las tomamos nosotros.
Ministro decisión París, es suya. sí, le queremos agradecer por estar esta noche con gracias a nosotros. Distendí largamente para explicar este momento, que es un momento sin duda muy Yo tengo sensible. la esperanza que va a mejorar. El día 14 dice usted que ya deberíamos empezar a mejorar. El 15. No se comprometa que se lo van a cobrar. Ojalá podamos Gracias, cobrar la ministro. palabra. ¿Cómo me lo cobran? Muy buenas Esté muy noches. bien. No, gracias. Gracias a ustedes. Y nos vamos a Perú inmediatamente, Andrea.